Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 7 y vamos a continuar hoy desde los versículos 37 al 39. En Reina Valera esos versículos se titulan Ríos de agua viva. Yo voy a empezar leyendo, usted puede allí seguirme o escucharme. Dice así, Juan capítulo 7 del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Bueno, entonces bienvenidos a todos los que se han venido conectando. Nosotros venimos, o bueno, para hacer un contexto del capítulo 7, desde el inicio de ese capítulo hemos visto que los judíos procuran matar a Jesús, ¿no? Y pues que sus hermanos tampoco le creían mucho. Cuando llega la fiesta de los tabernáculos, Jesús sigue haciendo la voluntad de Dios a pesar de que estaba siendo perseguido y de que los principales sacerdotes estaban ya buscando cómo matarle. Jesús estaba denunciando, o más bien los denunciaba a ellos por sus malos actos, ya que quería confrontarlos, pero por amor, para mostrarles su condición para que fueran salvos, o sea, para que ninguno se perdiera. Cabe aclarar que en medio de estos discursos polémicos de Jesús, muchos creyeron, a pesar que otros tantos le dieron la espalda a Jesús y lo odiaron por sus palabras, porque incluso mandan a arrestarlo, ¿no? Pero Jesús continúa diciéndoles que a donde Él va, ellos no podrán encontrarlo, que fue precisamente lo que vimos el viernes pasado con Adri. A pesar de la confusión de la gente por lo que dice Jesús respecto a que no podrá ser hallado cuando Él se vaya, refiriéndose a que pues físicamente moriría para volver al Padre del cielo, ¿no? Hoy en día usted y yo sabemos que Jesús volvió al cielo y está a la diestra del Padre. Y aprendimos que estamos en un tiempo de gracia. En este momento, por lo menos en Colombia, nadie nos persigue por ser cristianos, por ser seguidores de Jesús. Sin embargo, pues llegará el día en que no podremos hallarle, porque es ahora, hoy día, donde debemos buscarle para encontrar el oportuno socorro. Aprendimos que es momento de creer en el pacto eterno del Señor Jesús, buscarlo para hallarle y hacer lo que Él nos ha mandado, dejando de lado lo que nos aleja de su presencia. Ese es como el resumen de lo que llevamos del capítulo 7. Hoy, de los versículos 37 al 39, vemos que Jesús se sitúa o está en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. Y para ponernos un poco en contexto, recordemos que la fiesta de los tabernáculos es una de las 3 fiestas más importantes que celebraban los judíos en esa época. Así que todo varón judío estaba obligado a subir a Jerusalén para celebrarla, ¿no? Porque pues ya había pasado la fiesta donde hacían expiación, la cual buscaba reconciliación con el Señor, y ahora en esta fiesta de los tabernáculos, o también llamada fiesta de las enramadas, hay agradecimiento, hay fiesta, ya que es un recuerdo de los tabernáculos en que ellos vivieron, en que los israelitas vivían cuando estaban en el desierto. Aquí se llevan ofrendas y sacrificios, pero no eran por el pecado del pueblo, todo lo contrario, eran una expresión de gratitud, de adoración a Dios por su presencia en medio del pueblo y por la provisión que les daba de la cosecha. En el Antiguo Testamento podemos leer de esta fiesta en Levítico 23:33 o en Deuteronomio 16:13. Leamos en traducción lenguaje actual Deuteronomio 16. Del 13 al 15 dice, cuando hayan terminado de recoger la cosecha y de exprimir las uvas, deberán celebrar en honor de nuestro Dios la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos. Esta fiesta durará 7 días y en ella debe reinar la alegría.
deberán celebrarla en el santuario en compañía de sus familias y esclavos y de los huérfanos y las viudas. También deberán invitar a los de la tribu de Leví y a los refugiados que vivan en sus ciudades. Así Dios los bendecirá con abundantes cosechas y en todos sus trabajos les irá bien. Entonces, el Antiguo Testamento también dice en Levítico 23:43 que es para que sus generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Entonces, en otras palabras, esta fiesta de los tabernáculos busca recordar a las generaciones futuras de esos israelitas que Dios es el redentor de su pueblo, quien los liberó de la esclavitud de Egipto, los sustentó en tabernáculos en el desierto y les proveyó todas las cosas que ellos necesitaban, que Él es su Dios, quien mora en medio de su pueblo. Así que es en este último día de la fiesta de los tabernáculos donde se leían las escrituras y se traía el agua en la jarra de oro, mientras todo el pueblo estaba expectante, gozoso, celebrando, se levanta Jesús y les dice a gran voz que si alguno tiene sed puede ir a él y beber. Entonces, esta fiesta sin lugar a dudas nos muestra que Jesús es ese tabernáculo, ¿no?, en el cual habita Dios y nos recuerda que Él se encarnó para visitarnos y salvarnos. Eso es lo primero que tenemos que recordar. ¿Para qué? Para calmar nuestra sed, la sed que produce el pecado en nosotros y hacer que por su Espíritu que la vida eterna rebose en quien cree en Él, en quien confía en Él. Entonces, quiero que veamos en el Antiguo Testamento las profecías donde Dios le había entregado al pueblo de Israel esta promesa del Espíritu Santo. Entonces, no solo las promesas fueron para Él, también son para nosotros. Y cómo las vemos cumplidas en Jesús. Entonces, si vamos a Isaías 55, voy a leer en traducción del lenguaje actual, los versículos 1 y 2 de Isaías 55 dicen: todos los que tengan sed, vengan a beber agua, y los que no tengan dinero, vengan y lleven trigo, vino y leche sin pagar nada. O sea, ¿cómo? Gratis. Regálenme un minuto, por favor. Listo, ya. Así que las palabras de Jesús pues no debieron ser para nada extrañas a los oídos de los judíos que lo estaban escuchando. Al contrario, deberían haber entendido el mensaje de que realmente era Dios hablándoles del cumplimiento de sus promesas. Para nosotros también debe ser un verdadero aliciente y una confirmación de que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Porque desde el Antiguo Testamento Dios nos está diciendo que si tenemos sed, vayamos a Él, en confianza, creyéndole, y Él nos saciará. Vimos la semana pasada en Juan 6:35 que quien cree en Él no tendrá sed jamás porque va a Él y bebe de Él. O sea, se acerca y le cree, logrando saciar su alma. Ahora, en la porción de hoy, Juan 7:38, que es el versículo que sigue, Jesús continúa diciéndoles: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces es ahí cuando los judíos debieron haber entendido cuando el Señor les hablaba de los ríos de agua viva. Entonces Jesús les reconfirma que Él es esa fuente de agua viva. Así que cuando se halla la fuente de agua viva, entendemos que no es posible volver a tener sed de nuevo. Entonces sigamos viendo las profecías del Antiguo Testamento. Veamos ahora Isaías 12, versículos 2 y 3. Dice así: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Pues aquí
las aguas de las fuentes de salvación son las fuentes de Jesús, porque la palabra salvación en hebreo se describe como Yeshua, o sea, el mismo nombre de nuestro Salvador, el nombre de Jesús. Y en Isaías 35 también vemos cómo Dios mismo vendrá y nos salvará. Dice que aguas brotarán en el desierto, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces leamos de Isaías 35, de los versículos 5 al 8. También la voy a leer en traducción del lenguaje actual. Dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Los que no pueden andar saltarán como venados y los que no pueden hablar gritarán de alegría. En medio del árido desierto brotará agua en abundancia, en medio de la tierra seca habrá muchos lagos y manantiales, crecerán cañas y juncos, donde ahora habitan los chacales. En pleno desierto habrá un sendero al que llamarán camino sagrado. Y otra profecía de Isaías 44, del 1 al 4, nos dice así. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Yesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Entonces, asimismo ya Dios les había dicho a ellos, a los judíos, que habría de derramar su espíritu, como en la profecía de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, donde dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora Juan aclara en el versículo 39 de la porción que estamos viendo hoy, capítulo 7, que Jesús dijo esto acerca de quienes iban a creer en Jesús, en Él, pues aún el Espíritu Santo no había venido, ya que Jesús no había subido al cielo, ¿no? Entonces el versículo 39 de la porción de hoy dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, una aclaración importante es que nadie recibió el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo hasta que Jesús no subió al cielo. Incluso Juan el Bautista lo dijo en Juan capítulo 1, que ya lo vimos. Versículo desde el 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahí se refería Juan el Bautista, pues a Jesús. Entonces, en conclusión, lo que estamos viendo hoy en esta porción de Juan capítulo 7 nos revela claramente al Espíritu Santo de Dios, quien es el agua prometida en las profecías que acabamos de leer en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí tenemos varios elementos importantes. Primero, el Espíritu Santo es dado a quienes creen en Jesús. O sea, es la primera gran conclusión, porque cuando lo hacemos, de nuestro interior corren esos ríos de agua viva. Así es como recibimos toda bendición, porque lo dice la profecía en Isaías 44, versículo 3, y lo dice Jesús cuando enseña el Padre Nuestro en Lucas 11. En el versículo 13 de Lucas 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, ¿qué se necesita? Primero, ir a Él, escuchar su voz. Lo venimos, o más bien Jesús nos lo viene enseñando desde el capítulo 6 de Juan, desde la semana pasada. Segundo, creerle. Y tercero, si queremos más, pedir, porque siempre estará dispuesto a darnos más de Él. Entonces, segundo, como leímos en las profecías del Antiguo Testamento, ahorita, cuando viene el Espíritu Santo hay transformación. Donde antes había soledad, vacío, demonios, ahora todo es diferente. Brotan de nuestro interior ríos de agua viva, y lo podemos comprobar también en Hechos de los Apóstoles con la vida de Pedro, ¿no? Lo que pasa después de que Jesús sube al cielo y les envía el Espíritu Santo, ¿no? Desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos y Pedro, habiendo sido un hombre cobarde que negó a Jesús, se transformó en un hombre con una facilidad de palabra, con una habilidad al hablar, con oraciones de agradecimiento, dispuesto a sufrir por la causa del nombre de Jesús. Pedro había sido un hombre pescador con muy poca educación, según lo que uno puede percibir en los evangelios, una persona muy visceral, ¿no? Todo el tiempo reactiva. Pero después de que recibe el Espíritu Santo, vemos cómo habla en medio de todo el pueblo y la gente se asombra de cómo él habla, porque cree haberle conocido de otra forma. Vemos cómo empieza a hacer las señales y los prodigios, a sanar enfermos, a hacer milagros. Vemos a un Pedro dispuesto a dar su vida por Jesús. Y bueno, es cierto que todos tenemos esta sed, que todos vivimos o hemos vivido con esa sed, o sea, cada uno de nosotros tiene su propia sed por nuestras dificultades, por nuestra lejanía del Señor a veces. Entonces, cuando un día le creemos, confiamos en Él, nos acercamos y recibimos de su Santo Espíritu, podemos dar de esos frutos, de sus frutos. ¿Y cuáles son esos frutos del Espíritu Santo? Los que vemos en Gálatas 5, del 22 al 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, y no nos alcanzaría la mañana de hoy para hablar de cada uno de ellos, y eso es, digamos que, otro tema. Y tal vez a diario nosotros nos preguntemos, por ejemplo, ¿cómo podemos tener gozo en medio de la enfermedad o en medio de las dificultades? Pues la respuesta es por medio del Espíritu Santo. Y lo único que se necesita para recibirlo, para recibir ese Espíritu Santo que Él nos ha dejado, el ayudador, el consolador, es creer en Jesús, pedirle que venga a morar en nosotros, y el Padre nos lo dará como lo prometió el mismo Jesús, quien es el que nos bautiza con su Santo Espíritu a todos quienes creemos en Él, para que llenos de ese Espíritu seamos saciados y llevemos esos ríos de agua viva a donde quiera que vayamos, a los demás. La invitación hoy es a creer en Jesús para poder recibir de su Santo Espíritu, porque Él dijo que no nos iba a dejar solos, que nos iba a dejar ese ayudador, ese consolador, y en la porción de hoy se los revela a su pueblo, se los revela con las palabras que ellos ya habían escuchado, con esas profecías que ellos ya se sabían de memoria. Y bueno, una vez más, hay duda entre su pueblo, no le creen. Pero hoy tenemos la certeza de que todo lo que Jesús habló ese día se ha cumplido, así como se cumplieron todas esas profecías que leímos hoy del Antiguo Testamento. Dios no miente, y mucho menos Jesús, porque Él fue Dios.